Bienvenido o bienvenida a este campus virtual y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje. En este tutorial dedicado a las pruebas de acceso a la Universidad de Castilla y León vamos a centrarnos en la cuestión número 5 de la opción A de la prueba de junio de 2019. Analice sintácticamente el siguiente fragmento. Existe una técnica segura y eficiente que permite que una mujer pueda gestar un bebé con el que no tiene ninguna relación biológica. Según los criterios de corrección, en el análisis sintáctico se valorará la identificación de las oraciones que se integran en el fragmento, las relaciones sintácticas que se establecen entre ellas y los elementos nexivos empleados, la clasificación funcional o semántica, si fuera el caso, de las oraciones que componen el fragmento y la estructura o su esquema sintáctico, para lo cual se nos pide identificar los sintagmas, su categoría, su función y su estructura interna. Es decir, un análisis detallado al que el alumno de bachillerato debe estar acostumbrado. Asimismo, se nos dice en esos criterios de corrección que se considera válido cualquier modelo de análisis, siempre que resulte claro y contenga la información especificada anteriormente. Antes de continuar, quiero hacer una observación. Para dotar de homogeneidad terminológica a los ejercicios, es recomendable el uso del sustantivo proposición en lugar de oración, para referirnos a cada una de las partes que integran la oración compuesta. En este sentido, el diccionario de la Real Academia Española proporciona el significado siguiente para proposición en su acepción cuarta. Tradicionalmente, oración que se une mediante coordinación o subordinación a otra u otras proposiciones para formar una oración compuesta. La oración compuesta no iré aunque me lo pidas está formada por dos proposiciones. Vamos pues a ello. El enunciado que vamos a analizar es: existe una técnica segura y eficiente que permite que una mujer pueda gestar un bebé con el que no tiene ninguna relación biológica. En primer lugar, debemos clasificar la oración, aunque si el alumno lo estima conveniente, es un paso que podemos dejar para el final, una vez que el análisis esté concluido, puesto que de esta forma estará mucho más clara la estructura general, los tipos de proposiciones, los distintos componentes, etc. No obstante, aunque se deje la clasificación para el final, debemos colocarla al principio de nuestro análisis, que tendrá que ser redactado, según es ya tradicional en este tipo de prueba. Otra posibilidad es que la clasificación sea para el alumno muy evidente desde el principio, porque ha percibido claramente su estructura general y por tanto se decida a redactarla en primera instancia, para después continuar con el análisis de los distintos componentes y proposiciones. Nosotros vamos a clasificarla desde el principio y en este sentido hay que decir que se trata de una oración compuesta por subordinación. Veremos inmediatamente que la oración contiene dos oraciones subordinadas o dos proposiciones subordinadas adjetivas y una proposición subordinada sustantiva. Y se da la circunstancia además de que todas ellas están dentro del sujeto de la oración. El sintagma nominal sujeto, por tanto, y pasamos ya al análisis, es una técnica segura y eficiente que permite que una mujer pueda gestar un bebé con el que no tiene ninguna relación biológica. El núcleo del sujeto es el sustantivo técnica. Por su parte, el sintagma verbal predicado está constituido solamente por una palabra. La forma verbal existe, que es el núcleo del sintagma verbal, un verbo predicativo. Con lo cual, el análisis de este constituyente lo damos ya por concluido. Puesto que el sujeto es lo más complejo de la oración, vamos a analizarlo.
Y fijémonos en que todo él se puede sustituir por el pronombre demostrativo eso. Existe eso, existe una técnica. Y además obedece al cambio de número en el verbo. Existe eso, existen esas cosas, existe una técnica, existen unas técnicas. Si el sintagma una técnica más todos los complementos del núcleo no fuera sujeto, entonces no obedecería al cambio de número en el verbo. Lo que ocurre en este caso es que efectivamente el núcleo del sujeto, que es técnica, está acompañado por dos adyacentes, entre los que están, en primer lugar, segura y eficiente. Es posible que el alumno, en lugar de adyacentes, los denomine complementos del nombre. No obstante, la función de adyacente la cumplen los adjetivos. Vamos a analizar, en primer lugar, el sintagma adjetival segura y eficiente. Segura y eficiente son, por tanto, dos adjetivos explicativos, puesto que van entre comas, que configuran un sintagma adjetival con dos núcleos unidos por la conjunción copulativa y, que realiza la función de nexo. Estos dos adjetivos se refieren a técnica, es decir, son adyacentes de técnica. Su análisis se puede efectuar de dos formas. 1. Indicando que todo el bloque es un sintagma adjetival que contiene dos núcleos unidos por la conjunción copulativa y. 2. O bien indicando que son dos sintagmas adjetivales, cada uno con su núcleo, y de la misma forma unidos por la conjunción copulativa y. Ambas posibilidades son válidas. Además de estos dos adjetivos o de este bloque con dos núcleos unidos por el nexo copulativo y, el núcleo, técnica, está complementado por una proposición subordinada adjetiva que realiza la función de complemento del nombre, que permite que una mujer pueda gestar un bebé con el que no tiene ninguna relación biológica. Según el profesor Leonardo Gómez Torrego, en su libro Análisis sintáctico, teoría y práctica, las oraciones o proposiciones adjetivas funcionan como complementos del nombre, por si es el caso que el alumno duda o maneja otra terminología. En esta proposición, el nexo es el pronombre relativo que además de la función de nexo, realiza la función de sujeto. Recordemos que en las oraciones adjetivas el nexo además contiene una función sintáctica determinada. Para localizar esta función específica debemos sustituir al nexo por su antecedente. En este caso, el antecedente del nexo que es una técnica. Con lo cual, si tomamos el sintagma una técnica y lo colocamos en lugar del nexo, tendríamos el siguiente enunciado. Una técnica permite que una mujer pueda gestar un bebé con el que no tiene ninguna relación biológica. Por lo tanto, si analizamos conforme a su sujeto y su predicado este nuevo enunciado, diremos que una técnica realiza la función de sujeto y por lo tanto el nexo al que está sustituyendo es también sujeto. De manera que el pronombre relativo que realiza la función de sujeto y es además un sintagma nominal, puesto que es un pronombre. Recordemos también que las oraciones adjetivas equivalen a un adjetivo, aunque no siempre nuestra lengua dispone de uno para sustituir a toda una oración de este tipo. Sin embargo, en nuestro caso sí podemos buscarle un adjetivo que sería permisora. Existe una técnica segura y eficiente permisora, diríamos. Análisis de la oración subordinada adjetiva. Esta proposición subordinada adjetiva, es decir, que permite que una mujer pueda gestar un bebé con el que no tiene ninguna relación biológica, contiene además una proposición subordinada sustantiva en función de complemento directo, cuyo nexo es la conjunción que una mujer pueda gestar un bebé con el que no tiene ninguna relación biológica. Recordemos que las oraciones subordinadas sustantivas pueden ser sustituidas por un nombre o por un pronombre. A efectos operativos las vamos a sustituir por el pronombre demostrativo neutro eso.
De manera que, una vez hecha esta sustitución, tendremos lo siguiente. Una técnica permite eso. Y además comprobamos que este pronombre demostrativo es sustituible a su vez por el pronombre átono de complemento directo lo, con lo que tendremos el siguiente resultado. Una técnica lo permite. Con lo cual el segmento que una mujer pueda gestar un bebé con el que no tiene ninguna relación biológica es complemento directo de la forma verbal permite. Analizada en sí misma, los constituyentes inmediatos de esta proposición subordinada sustantiva son los siguientes. El sintagma nominal una mujer, que realiza la función de sujeto, y el sintagma verbal pueda gestar un bebé con el que no tiene ninguna relación biológica, que realiza la función de predicado. El núcleo del sintagma verbal predicado de esta proposición subordinada sustantiva es la perífrasis verbal pueda gestar. Por si hay alguna duda con respecto a esta perífrasis, poder más infinitivo, sobre la que algunas gramáticas o manuales determinan que no es tal perífrasis, puede consultarse, por ejemplo, la gramática didáctica del español del profesor Leonardo Gómez Torrego, concretamente la página 196, donde se recoge la perífrasis poder más infinitivo como perífrasis de posibilidad o probabilidad. Además, el sintagma un bebé con el que no tiene ninguna relación biológica es el complemento directo de la perífrasis pueda gestar. Fijémonos en que se puede sustituir por el pronombre personal átono lo, pueda gestarlo. Análisis de la proposición subordinada sustantiva de complemento directo. Por otra parte, dentro de este sintagma que forma el complemento directo se encuentra otra proposición subordinada adjetiva que realiza la función de complemento del nombre, con el que no tiene ninguna relación biológica. Se trata ahora de una proposición subordinada adjetiva sustantivada y además precedida por una preposición con. Fijémonos bien en esto. Tenemos el pronombre relativo que precedido del artículo el, que nos aporta la secuencia el que. Esta combinación forma ya una sustantivación, pues se está omitiendo el sustantivo bebé con el bebé que, pero además se antepone a ella la preposición con, que da lugar al sintagma preposicional con el que. Esta secuencia es equivalente a otras en las que se utilizan las locuciones pronominales el cual, la cual, los cuales, las cuales o lo cual. Un bebé con el cual no tiene ninguna relación biológica. Con el cual y con el que son sintagmas idénticos, puesto que cual es también un pronombre relativo. La proposición ya ordenada y con el pronombre que sustituido por su antecedente quedaría así. Una mujer no tiene ninguna relación biológica con el bebé. Los constituyentes inmediatos de esta proposición subordinada adjetiva son los siguientes. El sintagma nominal con función de sujeto omitido en esta proposición es una mujer. Es un sintagma ya aparecido antes. El sintagma verbal con función de predicado es con el que no tiene ninguna relación biológica, cuyo núcleo es tiene. No es modificador verbal. Hay quien lo analiza como un sintagma adverbial complemento circunstancial de negación. Sin embargo, utilizar la expresión modificador verbal es más conveniente porque no es un adverbio que cambia o modifica el sentido afirmativo del verbo. El sintagma nominal ninguna relación biológica realiza la función de complemento directo, es sustituible por el pronombre personal átono la, no la tiene.
El núcleo de este sintagma es relación. Ninguna es el adjetivo actualizador, es un adjetivo indefinido, y el sintagma adjetival biológica realiza la función de adyacente del nombre. Finalmente, el sintagma preposicional con el que realiza la función de complemento de régimen. Quizás podría pensarse que con el que es un complemento circunstancial de compañía, pero démonos cuenta de que en este caso esta preposición está exigida por el verbo. Partiríamos de la secuencia no tener relación con alguien, aunque se interponga el sustantivo relación, además de que es similar a otras locuciones del tipo caer en la cuenta de, estar a punto de, etc. Fijémonos por último en que el sintagma con el que está regido por el verbo tiene. Es complemento de régimen de este verbo, aunque la secuencia con el que no tiene ninguna relación biológica, que se inicia con este mismo sintagma, sea complemento del nombre de bebé. Es decir, estamos hablando de jerarquías diferentes y de relaciones diferentes. Un sintagma complementa a bebé, es complemento del nombre de bebé, y el otro, es decir, únicamente la secuencia con el que, está complementando al verbo tiene. Uno complementa al nombre y el otro complementa al verbo. Y por mi parte es todo. Espero que la videoexposición haya sido de interés y de provecho. Les recuerdo que irán apareciendo en este campus virtual otras videoexposiciones y otros videotutoriales enfocados a las pruebas de EBAU y, por supuesto, a otros aspectos interesantes relacionados con la lengua española y la literatura. Muchas gracias y hasta una nueva cita.